Mba'éichapa temimbo'ekuéra. Chejeyýma he'íningope teĩ ñe'ẽngahína ko Guaraníme ojeipurúva. Chejeyýma he'i ñate'ỹva Guaraníme ojepuru upéva. Ha ko árape amog̃uahẽséhína peẽme peteĩ mbo'epy ha'evahína pe índice de posesión Guaraníme. Ha mba'épikohína la índice de posesión pe Guaraníme upéva ohechaukáhína ñandéve mápa ha'ehína pe mba'e jára. ¿Quién es el dueño o poseedor de la cosa? Diríamos en castellano. Bueno, por otra parte es muy importante, ¿verdad?, acotar de que nuestra lengua guaraní es una lengua aglutinante y polisintética. Mba'eupéva he'iséhína que cada palabra está compuesta de numerosos morfemas encadenados a un lexema que aporta una unidad de significado. Esto nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, cuando estudiamos la cuarta regla y cuando vemos cómo la palabra o la frase se va formando en guaraní por unión, ¿verdad?, o adición de afijos, de ya sean posposiciones, ya sean preposiciones, ya sean sufijas, prefijas, ¿verdad? Entonces todo encadenado a un lexema que viene a ser la raíz. Y estas palabras muchas veces, ¿verdad?, inclusive se encadenan y forman hasta frases. Entonces esa es la forma de presentarse nuestra lengua. Muy bien, hablamos que la lengua aglutinante, ¿verdad?, en este caso el guaraní, expresa su relación mediante la utilización de afijos, como ya decíamos. Generalmente eso en torno a una raíz, ¿verdad? Entonces se van generando vocablos de varias sílabas por yuxtaposición de morfema, es decir, por unión de morfemas, ¿verdad?, en torno a una raíz que viene a ser el lexema o raíz. Entonces, de esa manera formamos, ¿verdad?, vocablos o muchas veces frases en guaraní. Esa es su condición de ser una lengua aglutinante, que junta, que aglutina, ¿verdad?, morfemas mediante la unión a un lexema. Es decir, tenemos un núcleo, una raíz, y vamos uniéndole entonces morfema, es decir, afijos de diferentes formas para poder conformar ya sea una palabra de varias sílabas o puede ser una frase o mismo hasta una oración, ¿verdad?, contenida solamente en una aglutinación, como nos dice esta característica muy importante del guaraní. Y de esta manera en guaraní, ¿verdad?, tenemos diferentes tipos de morfemas. Morfemas que pueden indicar el número, la persona, el género, el tiempo. Muchísimas cosas nos indican esos morfemas que nosotros le vamos uniendo o adicionando a ese lexema, a esa raíz que tenemos, ¿verdad? Entonces, mediante lo que nosotros le vamos incorporando o le vamos uniendo, le vamos adicionando a esa raíz, entonces tiene un significado. Y en esta lección vamos a enfocarnos especialmente a ver el índice de posesión, ¿verdad?, en el guaraní. De qué manera usamos el índice de posesión, y exclusivamente después poder utilizarlo dentro del ámbito jurídico y en vocablos que puedan ser del ámbito jurídico y que puedan representar acciones ilícitas, ¿verdad? En nuestros ejemplos o en nuestras elaboraciones, entonces vamos a tratar de hacerlo de esa manera.
y en este espacio vamos a ir viendo los morfemas que podemos ir utilizando, ¿verdad? Para ver o indicar quién o quiénes en este caso son los poseedores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para decir Shenba-e, ¿verdad? Shenba-e se escribe todo junto y su significación en castellano es mío. Por ejemplo, puedo decir Amon Boka Shenba-e. Esa pistola es mío, mía, ¿verdad? Nemba-e, tuyo. Amon Boka Nemba-e. Esa pistola es tuya o tuyo, ¿verdad? Depende de quién esté hablando, femenino o masculino, ¿verdad? Ñanemba-e. Ñanemba-e, nuestro o nuestra, ¿verdad? Entonces es inclusivo, quiere decir que todos estamos incluidos. Amo umi, umimboka, ñanemba-e y katuya-e, ¿verdad? Esas pistolas son nuestras o nuestros. Entonces de esa manera se nota de que todos estamos incluidos. Oremba-e, ahí por ejemplo hablamos solamente de nosotros y vos quedaste excluido, por eso es excluyente y decimos esas pistolas son nuestros o nuestras también. Pero en guaraní decimos umimboka oremba-e, entonces quedas excluido. Entonces estamos hablando de nosotros, pero vos quedaste excluido de eso. Penemba-e, vuestro o vuestra, ¿verdad? Umimboka penemba-e. Esas pistolas son vuestros o vuestras, ¿verdad? Entonces de esa manera utilizamos los índices de posesión. Yahechata yahawa mi tembiechanamba ella payaipuruta hina umi posesión hayepayaikuahanwa mamba epa, quien es el poseedor de la cosa, ¿verdad? Del nombre en este caso. Muy bien, si yo voy a utilizar Shenba-e, decir por ejemplo Pemboka Shenba-e, estoy diciendo esa pistola es mía. Nemba-e, Amokuse Nemba-e, ese cuchillo es tuyo. Ñanemba-e, este es incluyente. Ñanemba-e no incluye a todo. Entonces, por ejemplo, decimos con amembacuera ñanemba-e, es inclusivo, nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? Estos animales son nuestros. Oremba-e es excluyente, quiere decir que te excluye a ti, te deja fuera. Y decimos Oremba-e, es nuestro nomás, pero vos quedaste afuera, ¿verdad? Cuatiacuera Oremba-e, esos documentos, esos papeles son nuestros, pero vos ya quedaste fuera de ese círculo. Penemba-e, entonces es vuestro, vuestra, ¿verdad? Pirapire penemba-e, ese dinero es vuestro. Ko'ág̃a jahecha jahávo ajépape uso de los índices de posesión para tercera persona. Mba'éichapa ikatu ojepuru hína. Ha'ápe he'i ñande oĩhínape je guaraníme ajépa. Con sustantivos que inician con T o U. Upea he'isehína ñandéve ikatuha jaipuru ajépa. Ñe'ẽ mba'eichakuárape ñe'ẽ ha'évarahína sustantivo. Ha ko'ã sustantivo oñepyrũ guarahína ajépa T térã U reheve, O reheve he'i ñande upépe. Ha'ápe jaguereko-hína tembiecharã ejemplo. Mba'éicha ja'éta. Jóga, óga ajépa oñepyrũ O rehe. Entonces, jóga, su casa. Tesa oñepyrũhína taite reheve. Upéicharõ ja'éta hesa, su ojo. Tetyma oñepyrũhína taite reve. Entonces, su pierna mba'éicha ja'éta hetyma. Tañyka
que es mandíbula, oñe penujina tai terebe, entonces va ella ya está hañuka, ¿verdad? Su mandíbula. Pecha hina ya ipuruta petai que ya hechauka hanwa maban ba epa. Hamaban di ya ipuruta petai que ayepa ya ipuruta hina umi sustantivo. Upeba hina ha etero. Ayepa tero oñe penuba te tena abei ondive. Entonces usamos el índice de posesión que viene a ser la G del guaraní. Siguiendo, ¿verdad? Con estos índices de posesión en guaraní, vamos a ver un poquito según el uso de la it, y, ¿verdad? En guaraní, it. Entonces, esta partícula, este afijo se utiliza con sustantivos orales, tero y uruguá, que inician siempre con vocal. Tienen que iniciar con vocal y tienen que terminar con una vocal tónica, es decir, se carga la voz al final, ¿verdad? Y dice que inicia con una vocal. En este caso tenemos ejemplo, la utilización de ich, ao y yao, ayepa. Entonces, ¿cuál es la palabra? Ao. Entonces, inicia con una vocal, termina con una vocal tónica. Entonces decimos y yao, su ropa. Apka inicia con una vocal y termina con una vocal tónica. Entonces utilizamos el índice de posesión it y decimos iyapka. Luego tenemos el índice de posesión in y ñe, ¿verdad? Con sustantivos nasales tenemos que tener en cuenta. Entonces tero, tinguan, dibeya y puruana. Tiene que iniciar con una vocal y terminar con una vocal tónica. Las palabras tienen que ser nasales, es decir, los sustantivos nasales, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Acá es una palabra nasal y termina con una vocal tónica nasal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su índice de posesión? Iñe, iñaca, ya está, su cabeza. Luego tenemos el índice de posesión que es i. Tenemos que usar con sustantivos que inician con consonantes, que no sea t. Es decir, que no sean sustantivos triformes, ¿verdad? Entonces tenemos que usar con sustantivos que no inicien con la letra T. Entonces, de esa manera usamos la I, el índice de posesión I. Ape, ya hechata hinamba, ella poye puru hinape índice de posesión hi. Va ella poye puru con sustantivos que inician con vocal tónica y terminan con vocal átona. Entonces, el acento tenemos que cargar en la primera letra. Como tenemos acá un ejemplo. Ara. Ara. Entonces tiene una vocal tónica al inicio. Entonces, ¿cómo voy a decir? Hiara. Hiara. Su día. Después tenemos aba, que es pelo o cabello, ¿verdad? Entonces, hiaba. Su pelo o su cabello, ¿verdad? Entonces así se utiliza el índice de posesión hi para tercera persona. Uso de la o, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza como prefijo también para dar índice de posesión? Que muchas veces ya se considera vamos a decir, un arcaísmo ya, ¿verdad? Pero se utiliza. Por ejemplo, cuando decimos o acabo, o quebo, o tivo. Por ejemplo, joa o tivo, se cayó de nariz. Joa o acabo, se cayó de cabeza. Joa o quebo, se cayó de costado. Entonces, ¿a quién nos referimos? A él siempre. Entonces, la utilización del índice de posesión o también muy habitual en guaraní.
Ko'ág̃a, ko'ápe jahecháta jahávo mitembiecharan, ja'evahína ejemplo hajépa España ñe'ẽme. Jahecha ápe jaguereko ñe'ẽ ahy'o. Mba'éichape ja'étahína jachaka hag̃ua mba'épahína pe ahy'o, ja'étahína ijahy'o. Entonces su garganta. Hasy ijahy'ópe mba'e hajépa. Entonces, ich es el índice de posesión que le corresponde. Camambú, mba'e he'ise camambú, camambú he'ise ampolla en español, hajépa. Upéicharõ para decir su ampolla ja'éta icamambú. Upe jaguereko ápe ambue ñe'ẽ chiñuelo. Upea hína España ñe'ẽme oje'e chupe señuelo. Upea hajépa ouhína señagui. Ha ápe ja'e hag̃ua hajépa jaipuru hag̃uápe índice de posesión o ja'éta omochiñuelo. Le puso una seña, una señal. Hajépa. ¿Quién? Él. Hajépa. Angüe es una palabra nasal. Angüe, alma. Mba'éicha jaipurútape índice de posesión in o corresponde según la regla. Iñangüe. Hajépa. Tuguy, que es sangre. ¿Cómo vamos a utilizar el índice de posesión? Huguy. Upe jaguereko hína eu. Mba'éicha ja'étahínape índice de posesión jaipuru hag̃ua, pea ha'éhína peteĩ vocal tónica reheve oñepyrũ. Eu, hajépa. Upea ja'étahína guaraníme tercera persona jaipuru hag̃ua índice de posesión hi'eu. Mba'e he'ise hína eu España ñe'ẽme eructo. Hajépa. Mboka. Mba'éicha jaipurútape mboka índice de posesión jaipurúta i. Ja'e hag̃ua imboka su pistola. Ha péicha jaguereko hína peteĩteĩ jahechapaitéhína mba'éichapa ikatu ojepuru índice de posesión según la regla jahechava'ekue anguete. Es demasiado importante también fijarnos en estas observaciones de que la posesión es una de las características que más identifican a nuestra lengua guaraní, que es próxima al tecó, vamos a decir, que es un índice, ¿verdad?, revelador de una estructura profunda de la lengua. Es decir, su utilización correcta significa de que realmente tenemos también una buena utilización de la lengua guaraní. Además, el poseedor es definido según el grado de afinidad o identificación con lo poseído. Es decir, el poseedor, que es la persona, entonces se ve como grado que tiene de acercamiento, vamos a decir, a la cosa poseída. Por ejemplo, si yo digo Atilio Mboká, estoy diciendo la pistola de Atilio. Upeya ha'éma Atilio Mboká Okapú, la pistola de Atilio explotó. Haupei Atilio Mboká Okapú hatã kuehe, la pistola de Atilio explotó fuerte ayer. Mba'éichapa hína jepa pehecha hag̃ua de qué manera se va dando se va presentando al poseedor y su cosa poseída, ¿verdad? Y la afinidad que existe entre ambos. Hay una característica demasiado importante que en el guaraní, para señalar la posesión en guaraní, se debe poner primero el nombre del poseedor y luego el nombre de la cosa poseída. Entonces, es esa una característica demasiado importante. Atilio Mboká. Entonces, primero el nombre y después el nombre de la cosa poseída. O dicho de otra forma, ¿verdad? Se debe poner el nombre de la cosa poseída indefectiblemente después del nombre del poseedor, por yuxtaposición. Y así se tiene que ir dando a lo largo de un texto, ¿verdad? Siempre ir
añadiendo, pero ese es el orden que debemos de tener en cuenta para que la relación o la yuxtaposición se dé correctamente dentro del guaraní. Las observaciones o reglas que tenemos que tener en cuenta, o podemos decir también característica, que la posesión alienable se da donde la relación entre el poseedor y lo poseído no es fuerte. Algunos exigen la presencia de un elemento clasificador adicional que, según sea la palabra, ¿verdad?, oral o nasal, se utiliza tembi o temí, ¿verdad? El esquema entonces funcionaría según este ejemplo que tenemos acá. She remimbrase. Entonces, ahí se da, vamos a decir, la presencia del clasificador que viene a ser remi. She rembireko. Entonces, ¿qué viene a darse ahí? Viene a darse rembi. Pende rembielhu. Remi también, ¿verdad? Entonces vendría a ser eso el clasificador, ¿verdad? Más lo poseído, la cosa, ¿verdad? O en este caso el sentimiento poseído. Muy importante en la lengua guaraní, una característica que posee también, ¿verdad?, el nexo de posesión es la posesión inalienable. ¿Qué establece esto? Establece un nexo demasiado fuerte entre el poseedor y la cosa poseída. Por ejemplo, cuando es la parte de su cuerpo, ¿verdad?, algo que tenga relación que no se le puede sacar, entonces por eso su nombre, inalienable. Entonces es mucho más fuerte el nexo que existe entre el poseedor y las cosas poseídas. Por eso acá en la observación dice que a este grupo pertenecen las partes del cuerpo humano, nombres de animales, relación de parentesco, o ciertos objetos de la vida cotidiana o espiritual. Entonces tenemos el siguiente esquema. Tiene que ser el poseedor más el objeto poseído. Por ejemplo, parte del cuerpo, en este caso, she acá. She inu. Mi compañero es alguien que no puede ser separado, ¿verdad? Entonces se entiende de esa manera y se tiene que dar ese esquema, poseedor y luego el objeto poseído. Muy bien, queridos alumnos, de esta manera estamos llegando al final de esta clase, ¿verdad? Y espero que haya sido de su agrado y que hayan podido entender las explicaciones que fui dando a lo largo de este material. Finalmente, me gustaría decirles, ¿verdad?, que si hay alguna pregunta con respecto al tema, entonces esperaría vuestras preguntas o consultas en el foro. Entonces, de esa manera podemos ir socializando en el foro algunas consultas sobre los puntos que no quedaron bien claros. Entonces, tenemos la oportunidad de que el tutor, la tutora le esté dando, ¿verdad?, algunos ejemplos, algunas aclaraciones que necesitan y que esto también pueda ser abordado por los demás participantes. Muy bien, mis queridos alumnos, me despido en esta clase y estaremos viéndonos y escuchándonos próximamente en otra clase. Tapeime ponaite, hauye pm pesherendu hawere.